Ahora sí, les vuelvo a dar la bienvenida. A los que no saludé, buenas tardes, gracias por estar. Les doy la bienvenida a esta capacitación, a esta primera capacitación de un ciclo que se va a dar para el sector forestal, organizado desde la delegación de Jujuy de RENATRE. Mi nombre es Pablo Romano. Esta charla va a estar dictada y coorganizada con la gente de DERGAM y de INTA, que van a estar disertando hoy sobre el uso y mantenimiento de las motosierras, la prevención de accidentes y de enfermedades profesionales. Y bueno, mientras voy dejando ingresar a algunos participantes que se van sumando, me gustaría eh, comentarles que también va a estar mi compañero de la Secretaría de Formación y Capacitación, Leandro Perrando, moderando este espacio conmigo. Y ya me gustaría darle la palabra al delegado de Jujuy, Jorge, que está por ahí, para que le dé unas palabras de apertura. Muchas gracias. Jorge. Bueno, gracias Pablo. Buenas tardes a todos. Espero que estén bien. La verdad que es una alegría ver, organizar estas capacitaciones y ver que tanta gente se interesa con estas temáticas porque te dan ganas de seguir trabajando y de hacer cosas nuevas. Estoy viendo que hay gente que se está uniendo de todos lados del país, de todas las provincias. Veo un montón de brigadistas, la brigada de incendios, de muchos parques nacionales. Hay gente acompañándonos desde Montevideo, Uruguay, desde Ecuador. Así que bueno, les agradezco a todos y les doy la bienvenida a esta jornada, que es la número 3. En realidad veníamos haciéndola de manera presencial, pero bueno, dada la situación de pandemia, pasamos a formato virtual, tratamos de ayornar los contenidos, y esta sería la primera que damos mediante esta metodología, así que esperamos que salga bien. Mi nombre, como dijo Pablo Romano, es Jorge Roy, soy el delegado del RENATRE en la provincia de Jujuy. Les voy a contar un poquito qué es el RENATRE antes de pasar a los disertantes de la capacitación, mientras permitimos que se sigan uniendo más participantes. Yo lo que voy a hacer es apagar un poquito mi cámara porque estoy en una zona rural y se me corta la voz. No sé si ustedes me están escuchando bien. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Vale. Bueno, el RENATRE es el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Es un ente de derecho público no estatal que surgió en el año 2002 a través de la ley 25.191. Está gestionado en conjunto entre el gremio de los trabajadores rurales, que es la UATRE, y las entidades de la producción, que son CONINAGRO, CRA, Federación Agraria y Sociedad Rural Argentina. La verdad que es un verdadero ejemplo de convivencia entre trabajadores y empleadores, con el objetivo de alcanzar la plena registración laboral, además de combatir el trabajo infantil y la trata en el trabajo rural. ¿Por qué es importante la registración? Porque es la llave de acceso a los beneficios de la seguridad social que brinda el RENATRE. ¿Cuáles son las funciones del RENATRE? Bueno, la principal es registrar al empleador y al trabajador rural y emitir la libreta del trabajador rural, que hoy ya no es una libreta, sino es una credencial con un código QR, donde queda registrado todo el historial de ese trabajador, dónde trabajó, desde qué época, cuánto tiempo. Otra de las funciones es brindar la prestación por desempleo. ¿Qué es la prestación por desempleo? Es una prestación económica mensual que este año se ha actualizado muchísimo, ha pasado a valer 21.000 pesos la prestación mensual, es un aumento del 48% con respecto a lo que se venía pagando en un esfuerzo que hace el organismo por acompañar a los trabajadores en los meses que están de baja. Ese es el tope y el mínimo es de 10.800 pesos según los días trabajados y la antigüedad del trabajador. Además, brindar la cobertura médico-asistencial, el seguro de sepelio y el cobro de las asignaciones familiares. Otra de las funciones es la certificación de competencias laborales para realizar el trámite de acceso a la jubilación. Y una función muy importante, y es la que nos convoca hoy, es la de realizar capacitaciones que promuevan el acceso a trabajos de calidad y a la reinserción laboral. En este contexto estamos haciendo hoy la tercera jornada de capacitación de este ciclo que dura 9 jornadas. El ciclo se llama Buenas Prácticas del Sector Forestal y la capacitación de hoy se llama
uso y mantenimiento de motosierras, prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Quiero contarles que este ciclo lo organizamos conjuntamente con INTA, Centro Foresto Industrial Arrayanal, y la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Hoy participan además representantes de la empresa Dergam, que es el distribuidor oficial en Jujuy de las motosierras Steel, que van a dar inicio a la capacitación mostrándonos cómo desarmar, hacer el mantenimiento y el uso correcto de la motosierra, además del uso de los accesorios. Bueno, hecha la presentación, les agradezco a todos por la presencia, espero que disfruten la jornada, que les sea de muchísima utilidad, y nuevamente gracias por la participación. Muchas gracias, Jorge, gracias también por las aclaraciones. ¿Cómo se llama? Me quedaron algunos coorganizadores ahí sin mencionar, que son tantos, y además este tema de que pasó a la virtualidad, me olvidé de mencionarlo, así que muchísimas gracias. Bueno, ahora sí me gustaría introducirles a los oradores, en este caso a Federico Daer, que es el encargado general de Dergam, que como dijo bien Jorge, van a estar acompañándonos hoy para mostrarnos lo que es el cuidado y mantenimiento básico de las motosierras para el buen uso y la durabilidad de las mismas. Y bueno, nos van a estar presentando algunos accesorios y elementos de protección de la motosierra. Así que adelante, Federico. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer a Jorge, Pablo y a la gente que nos invitó. Como dijo Pablo, yo soy encargado general de Dergam SRL, que es la firma que tiene la representación de Steel para Jujuy. Somos representantes oficiales certificados de la marca, con servicio técnico también certificado. Ya hace aproximadamente 15 años que estamos trabajando con la marca y bueno, tenemos una trayectoria muy buena con ellos y venimos trabajando a full con Steel. La idea de hoy es mostrarles un poquito lo que es el mantenimiento básico de la motosierra, mantenimiento y un uso básico, porque después con la otra persona que va a dar la otra parte de la charla se ve un poco más a fondo el uso de la máquina. Así que nosotros nos vamos a dedicar a una partecita y la otra parte la da Luis, ingeniero Luis Cosini, que está muy interesante esa parte ya del uso de la máquina. Para eso, bueno, los voy a dejar con David, que es nuestro técnico especializado también en Steel, que les va a mostrar todo sobre la motosierra. Y además, agregar una sola cosita, Steel no es solo motosierras, tiene muchas herramientas que ustedes entrando hoy en día a cualquier página que refiera a Steel o a nosotros mismos, van a poder ver que hay un portfolio bastante importante en todo lo que es máquinas y herramientas para la agricultura, forestación y jardinería. Bueno, sin más, vuelvo a agradecer y los dejo con David. Muchísimas gracias. Pablo, interrumpo un segundito. No sé si le podés dar pantalla completa a Federico para que se vea en tamaño más grande. No, sí, se va a ir poniendo solo a medida que ellos habiliten, según cuál muestren o sea, si abren el micrófono de la pantalla que ellos quieren filmar del celular, se va a ver, así que les recomiendo que hagan eso y ya se le va a poner automático a todos. Aprovecho este momento para decirles que cualquier pregunta, aprovechen para ponerla en el chat y después de la disertación va a haber también un espacio para evacuar cualquier duda que tengan, así que no quería dejar de mencionarles eso. Así que, Federico, si quieren abrir ese micrófono del celular o este mismo, el del que quieran que filme, déjenlo. Yo en este caso los veo a ustedes con la motosierra. Perfecto, ahí estamos. Sí. Bien, bueno, ¿qué tal? Me presento. Perfecto. Soy encargado de la parte técnica de lo que es Steel.
Bueno, hoy lo que venimos a plantear es hablar un poco de lo que es el mantenimiento, ¿no? Mantenimiento básico para el trabajo adecuado y post guardado de máquina, no dejando de lado lo que es aditivos, ¿sí? Y tipos de combustible que podemos usar o no, y tipos de aditivos y qué consecuencias tenemos al usar un mal aceite para mezcla o tratar de usar, digamos, un aceite especializado que es el homologado para lo que es motosierra, ¿sí? Y vamos a ver un poco lo que es limpieza de filtro, ¿sí? Y algunas fallas puntuales que generalmente yo como técnico lo veo muy seguido, ¿sí? Por ahí para que no rompamos alguna parte o algo de la máquina, ¿sí? Bien, primero, antes que nada, mostrar un poco lo que es la motosierra. Hemos elegido este modelito que es el 382, que es el más usado, ¿no? por los usuarios para desarrollar los trabajos, ¿sí? Bien, Steel fue evolucionando un poco en lo que es herramientas, ¿sí? Y fue haciendo más simple lo que es el trabajo, ¿sí? Lo que yo voy a hacer primero es mostrar los componentes. Bien, esta máquina cuenta con diferentes tipos de seguridad, ¿sí? Para el usuario. Es muy importante por ahí no sacarle lo que es el freno de mano, ¿sí? Este freno lo que hace es frenarte, por ahí te choca la espada o se traba la cadena en algún momento, rebota, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? Es cuando salta la cadena, se traba, perdón, cuando salta, choca la espada en algún artefacto, alambre, clavo, lo que sea, se detiene automáticamente la espada para no tener algún tipo de corte profundo, ¿sí? A lo sumo por ahí es nada más un golpe. Bien, generalmente más hacemos hincapié para los trabajadores rurales que van a hacer desmontes, se les aconseja siempre llevar un equipo liviano, ¿sí? Que viene presentado con lo que es el bidón de Steel, ¿sí? No sé si lo habrán visto, tiene dos compartimientos. Un compartimento que es para el combustible y otro compartimento que es para el aceite, ¿sí? En un solo bidón podemos llevar los dos tipos de fluidos para lo que es el combustible y el aceite para la cadena, ¿sí? Tengamos en cuenta que el aceite para cadenas podemos usar cualquier tipo de aceite siempre y cuando la única recomendación es que sea limpio. Usualmente usan mucho, algunos de los problemas que se ven mucho es que usan esos tipos de aceite que ya son reciclados, tipo de aceite sucio, que no es muy recomendado. ¿Por qué? Porque el aceite ya pierde la viscosidad, ¿sí? Y aparte viene con limaduras de hierro que sale del motor, por ahí que sacan el motorcito, y eso trae como una limadura, ¿sí? Como una lima por dentro de la bomba de aceite, y no deja que la bomba llegue a tener su vida útil, que está calculada, digamos, más o menos para que ande la máquina. Eso hace que te rompa todo, por ahí van a ver que van a empezar a lubricar menos, ¿sí? Es porque se empieza a desgastar el émbolo de la bombita, ¿sí? Bien. Tenemos en todas las máquinas de tiro un libre acceso a lo que es el filtro, ¿sí? Para hacer limpieza de filtro es muy fácil. Viene con una perilla de medio giro, accedemos con la misma llave que viene con el modelo de la máquina, podemos hacer la limpieza del filtro. Acá lo que les voy a mostrar es cómo abrimos esta parte. Tengamos en cuenta que estos tipos de filtros son felpados, ¿sí? Y acá hay un tema que me gustaría que lo recalquemos bien, ¿sí? Por ahí estos filtros ustedes van a ver que están tapados, bien tapados, lo que es una cerrilla, ¿sí? Y la máquina sigue andando o por ella comienza a perder fuerza. ¿Qué es lo que hace un usuario? Con el destornillador comienzan a cerrar la parte del H, a darle un poco menos, como está trancado esto y tiene un sistema de compensador, la máquina automáticamente comienza a bombear menos combustible, ¿sí? Nosotros al abrirle más combustible, lo forzamos a que la máquina lo regulamos a lo que es el filtro tapado.
Cuando limpiamos el filtro, es recomendado siempre limpiarlo de adentro hacia afuera para no dañar el felpado, tenemos que volver a regular la máquina porque si no, ahí es cuando la máquina se funde, ¿sí? Generalmente recomendamos no hacerlo. Cuando ustedes vean que la máquina se siente como chancha, es limpiar el filtro, ¿sí? Limpiar el filtro y volver a colocarlo. Una vez limpio el filtro, bueno, lo que podemos hacer es... ¿Cómo limpiamos el filtro? ¿Lo sopleteamos? Sí, puedes limpiarlo con un soplete. En este caso, en la 382, en la 361, los filtros son felpados. Siempre se recomienda sopletearlo de adentro hacia afuera, ¿sí? No desde afuera hacia adentro, porque ahí lo que hacemos es forzar que la suciedad te rompa el felpado, ¿sí? Con sopletes. Bien. Cuando saquemos la bujía, siempre recomiendo sacarlo cuando la máquina esté fría, ¿sí? Porque cuando la máquina está caliente es cuando el aluminio está más dilatado, así que es muy posible que barramos la rosca de la bujía. Así que si tenemos algún tipo de problema o necesitamos limpiar la bujía, esperemos por favor que enfríe un poco, porque la misma dilatación hace que la bujía se entre cruzada o la forzamos y es cuando rompemos la bujía. Perdón, la rosca de la bujía. Bien. Vamos a ver la parte de cómo se pone una cadena así. Bueno, esto seguramente lo saben. Calzamos primero la cadena sobre la espada. Siempre corroboremos que el tensor esté siempre hacia atrás, ¿sí? Porque no va a entrar. Siempre es importante usar los elementos que sean para la máquina. Por ahí generalmente usan algún tipo de tubo, ¿sí? Tubo 17, van a notar que la máquina viene, en la motosierra, viene con una palanca que es muy cortita, ¿sí? Esto es a propósito, ¿por qué? Porque generalmente lo que hacemos es, por ahí tal vez por miedo o por algo, es palanquear esta parte. Cuando quitamos las cadenas, le ponen un tubo acá y hacen fuerza para tener un buen apriete de la cadena, ¿sí? Y no es bueno, ¿por qué? Porque como tiene una carcasa de aluminio, lo que hacen es barrer la rosca y ahí cuando rompen la rosca del espárrago que ajusta la tapa de la cadena, ¿sí? Así que yo les recomiendo solo usar un ajuste, levantando siempre la punta de la espada hacia arriba, y un pequeño ajuste de puño, ¿sí? No le pongamos un tubo porque ahí rompemos la rosca. Y bueno, es un tema, digamos, tratar de reparar esa rosca. Generalmente lo que se hace es cambiar la carcasa, que bueno, el precio no es muy elevado, por el tema de que va la carcasa completa del cigüeñal. Bien. Para el afilado de la cadena se recomienda tener un kit de afilado que, bueno, es el molde para bajar guías, ¿sí? La lima redonda, y lo que me está faltando acá, bueno, es la plantilla, que en este momento no nos acompaña, ¿sí? Es frenar la cadena e ir haciendo afilados de los distintos tipos de dientes, ¿sí? O sea, tenemos dos dientes, un diente izquierdo y un diente derecho. Siempre contar, cuando pasemos la lima, es contar las
las pasadas que le damos, ¿sí? Al diente izquierdo como al diente derecho. Porque si nosotros le damos más afilado del diente izquierdo que el derecho, lo que hacemos es cruzar el corte, y ahí cuando la máquina, digamos, llega al mitad del tronco y no te corta, es porque está mal afilada, ¿sí? Bien. No sé qué más, si tienen algún tipo de pregunta, me lo van a habilitar el micrófono, me pueden preguntar, ¿sí? David, las vamos a hacer al final de tu presentación, vamos a abrir 5 minutitos para que te hagan preguntas. Perfecto, perfecto. Bien. Siempre recomendamos también, por ahí si van al campo, tener un tipo de kit de reparación, ¿sí? Que en este caso es lo que rompen siempre, la soga de arranque, llevar una cadena de repuesto, un filtro de nafta, un filtro de aire y el piñoncito de cadena, ¿sí? Para prevención, por ahí ha visto que surge alguna avería y generalmente esto es lo que siempre se está cambiando, ¿sí? Bien. En el tema del combustible, como le comenté al comienzo, siempre recomendamos usar aditivos de Stihl. En el caso nuestro, nosotros vendemos aceite desenvasado o lo vendemos suelto. La diferencia del aceite del 2T, ¿sí? que venden en los surtidores y de estos tipos de aceite, es que el aceite 2T es para moto, o sea, esta máquina te levantan 14.000 vueltas, ¿sí? Una moto, un ciclomotor está levantando 8.000 vueltas, por ende necesitamos más lubricación para estos tipos de máquinas. Recomendamos siempre nosotros usar aceite Stihl, ¿sí? La mezcla y proporción para este tipo de máquina es al 2%, ¿sí? Para medir eso nosotros contamos con un vaso dosificador. No sé si logran apreciarlo bien. Un vaso dosificador para el preparado de la mezcla. Vamos a ver que tenemos, bueno, acá la marca que da 100 mililitros para 5 litros. Lo que hacemos es echar el combustible, el aceite, y mezclarlo hasta que tome un color violeta, ¿sí? Los tipos de combustible que podemos usar, generalmente yo siempre recomiendo super. No usar un aceite, perdón, no un combustible Fangio ni nada por el estilo, esos aceites son muy volátiles y muy secos. El super anda bastante bien y tratar de usar biones homologados, ¿sí? Si no usamos los biones homologados, tratar de guardar el combustible en recipientes de vidrio, porque la diferencia de los biones, a ver, por ejemplo, de Coca-Cola, de gaseosa, y los biones de detergente, esos biones te desprenden el plástico, son biodegradables. Y ese plástico se mezcla con el combustible y eso hace mucho daño en lo que es el carburador. Más cuando guardamos la máquina, ¿no? Guardamos la máquina, ¿qué pasa? Se evapora el combustible y el plástico queda en su forma sólida, digamos, se vuelve a ser sólido y ahí te trancan los surtidores y ya tenemos un problema con el tema del carburador, ¿sí? Así que siempre recomendamos tener este tipo de biones homologados. Lo vende Stihl también, lo vendemos nosotros, o puede guardar el tipo de biones como el de la lancha, biones para combustible, ¿sí? Bien, eso es más o menos lo que quería mostrarles. No sé si tienen algún tipo de pregunta. Vamos a evitarlo. Sí, ahí tenías algunas preguntas. Ya te digo, a ver, cuál es la primera. Pero había una, por ejemplo, de la última. Yo las tengo, Pablo. Ah, genial, genial. Ahí Leandro te las comenta. Sobre la cadena preguntaban cómo se daban cuenta si estaban poniendo la cadena al derecho o al revés, y si recomendabas usar afiladores eléctricos. Bien. Y después preguntaban sobre el filtro, si se podía lavar con agua caliente y detergente. Bien, vamos por el tema de la cadena. Bien, es fácil. Para darnos cuenta si la cadena está al revés, te vas a dar cuenta cuando la punta del filo está hacia adelante.
¿sí? Y de igual manera, al colocarlo, lo que hacemos es darle, hacer girar un poco para que la cadena gire. En caso contrario, si no la ponemos bien, lo que hace es trabarse en el anillo, ¿sí? Es trabarse en el anillo. Aprovecho para comentar un tema, ¿sí? La espalda, entonces, si en algún caso han visto que se gasta de un lado, se hace como un tipo, se ondula. Es porque es la parte donde más sufre la cadena, es esta parte de arriba y en la entrada de la cadena. Lo que hacemos para que esto se gaste parejo es dar la vuelta cada 2 días de uso, por ejemplo. A ver, como para dar un ejemplo, en la semana si cortamos todo el día, 2 días de la semana lo usamos de un lado, ¿ves? Que tiene la letra, bueno, en este caso no se puede ver bien, pero tenemos la letra steel. Lo que podemos hacer es invertirlo para que empiece a gastar parejo, ¿sí? Si no, se empieza a desgastar de un lado y del otro, y se reemplaza, digamos, la espada para que tenga una vida más útil, digamos. Lo que podemos hacer es invertirla 2 veces a la semana, ¿sí? Con el tema del filtro, sí, podemos lavarlo con agua caliente, pero tengamos en cuenta que es felpado y habría que secarlo bien. Lo que podemos hacer es lavarlo con agua caliente y darle con un pincel, no con un cepillo, ¿no? Porque con un cepillo, eso de ser las dudas, lo que vamos a hacer es romper el felpado del filtro. Lo que puede hacer es lavarlo con agua un poco caliente y un jabón, un detergente, algo que desprenda el aceite, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, hay algunos que preguntaron sobre la proporción de mezcla que no les quedó clara cuál es. Bien, la proporción es al 2%. ¿Qué quiere decir esto? Por cada 5 litros de combustible, nosotros siempre lo gradamos por 5 litros, ¿sí? Por cada 5 litros de combustible, echamos 100 mililitros de aceite. Aclaro acá. Estamos hablando de aceite steel, ¿no? Como te expliqué, el aceite steel con 100 mililitros, para 5 litros andamos muy bien. En el caso de que no tengamos un aceite que no sea el steel, se recomienda usar un poco más, digamos. Podrías echarle 100 y la mitad, un toque más, digamos, 110, 150, para asegurarlo que tenga una buena lubricación, ¿sí? Sí, otra... Perdón, una cosa. Lo que acaba de decir David es muy importante porque en el caso de que no usen un aceite que no sea steel, tienen que respetar esas proporciones. Tienen que ser más de 100 centímetros porque pueden dañar la motosierra. Tiene que ser de 150, a veces hasta 200 mililitros de aceite para los 5 litros de nafta. Ese es algo que lo tienen que tener muy en cuenta. Por ahí no se asusten, por ahí el motociclista dice, no, pero no metía humo. Es así, el aceite steel no humea. Así que no se preocupen, que con echarle 100 mililitros de aceite a 5 litros es suficiente, estamos seguros, no hace falta que la máquina humee, ¿sí? Diferente a los aditivos que no son homologados, no son steel, eso sí. ¿Por qué humea? Porque le echamos un poco más, ¿sí? Ahí es cuando la máquina empieza a tirar humo. No tengamos miedo, que el aceite steel está hecho para eso, para que no humee y abarque bien el enfriado y lubricado que necesita el motor. Excelente, David, muchas gracias. Lean, ¿había alguna pregunta más por ahí que levantamos? Sí, hay varias. No sé, lo del afilador eléctrico, creo que... Bien, sí, generalmente con el tema del afilador eléctrico, bueno, hay con 2 partes, ¿sí? Lo que hacemos nosotros con el kit de afilado es hacer un mantenimiento del filo, ¿sí? Es mantener el filo del diente de la cadena. Para usar un afilador eléctrico, más que nada se usa para hacer un rectificado.
¿sí? Por eso siempre recomiendo yo llevar 2 tipos de cadena. Por ahí con la cadena bien afilada, lo que hacemos es, bueno, está bien afilada y cuando se desafila mucho, por ahí cuando le damos más pasada a un diente que a otro, ahí ya es cuando tenemos que llevarlo. Generalmente lo tenemos nosotros en talleres, los servicios técnicos, tenemos el afilador eléctrico que afila los dientes, pero deja todo en el mismo diámetro, para que no se corte de un lado más que del otro. Buenísimo, muchas gracias. Hay varias más preguntas en el chat, pero les voy a proponer pasar a la siguiente exposición y después al final usamos el último tiempo de la charla para seguir atendiendo las últimas. Si se pueden quedar, se los voy a agradecer. Si David y Federico no tienen problema. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Ahora le queremos dar la bienvenida al ingeniero forestal Luis Francisco Cosimi, que es técnico del Regional INTA del NOA, de la Dirección Nacional de Desarrollo Forestal Industrial, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ¿no? De todo el INTA. ¿Estás por ahí, Luis? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, no sé si arranca. Yo voy a manejar mi propia presentación. Sí, pero primero voy a poner el video, ¿es así? Bueno, sí. Pues, como prefieras, perdón, que quizá... Luis, arrancamos con el video y terminamos con la presentación. Perfecto, dale. Genial, quería presentarte, que te saludaran, que te conocieran, y ahora igual te van a ver en el video, así que... Tal cual, sí. Bueno, es un ratito, les vamos a pedir que suban lo más que puedan el volumen de sus dispositivos y bueno, que disfruten el video, que realmente está muy bueno, que armaron desde INTA. Así que bueno, esperamos que lo aprovechen. Voy a silenciar, así no molesto, y suban el volumen, les doy un segundito más, así suban el volumen de sus dispositivos. Muchas gracias. Buen día. Mi nombre es Luis Cosimi, soy técnico del Ministerio de Agricultura en la Dirección de Desarrollo Forestal Industrial. En el día de hoy vamos a dar inicio a la práctica del uso de la motosierra. La motosierra es una herramienta que requiere mucho entrenamiento y mucho ejercicio porque tiene una exigencia muy alta en lo físico y además es una herramienta que tiene su riesgo. Para el día de hoy vamos a apear un ejemplar mostrando la técnica correcta y para iniciar vamos a hacer una breve presentación de los elementos de seguridad necesarios para la actividad. Principalmente arrancamos con el casco, protector facial, protector visual, en algunos casos se puede usar gafas también, pero el protector facial es muy importante para las virutas y para las ramas que puedan llegar a estar ofreciendo algún riesgo. El protector auditivo, importantísimo, el casco con su arnés. Después tenemos guantes, ¿sí? Chaleco refractivo, ropa llamativa, porque generalmente el operario de motosierra trabaja solo y por cuestiones de seguridad a mucha distancia de otro motosierrista, ¿sí? Entonces tiene que estar con el equipamiento que sea visible a distancia, digamos. Pantalón de seguridad, pantalón anticorte. Este es un pantalón que tiene 11 telas que en caso de haber algún incidente con la motosierra tiene un sistema de desfibrado y lo que hace es clavar el piñón y detener la motosierra en forma inmediata. Y después zapatos de seguridad con puntera de acero, preferentemente, para el tránsito en el terreno y para cualquier riesgo de que alguna rama, algún tronco nos caiga en el pie. Además de los elementos de protección personal,
hay una serie de herramientas e instrumentos que nos sirven para lograr un buen desempeño de nuestra labor en el campo. Estos elementos son, bueno, una cadena de repuesto, una cinta de peligro que nos permite a nosotros delimitar las áreas de trabajo. También se pueden utilizar conos como los que se usan en los caminos. Un silbato es de mucha utilidad para las comunicaciones. Recuerden que, como mencionábamos, el operario forestal trabaja solo, a distancia, y una forma de comunicación rápida en caso de una emergencia es este instrumento. Tenemos las herramientas para el desarme y arme de la motosierra, el destornillo para la regulación, la llave universal que nos permite revisar bujías, ajustar la cadena, ajustar la espada, la lima para el afilado. Si bien el afilado profundo lo hacemos en gabinete cuando volvemos al taller, durante el día, durante la jornada de trabajo, vamos haciendo algunos retoques en el afilado que nos permiten ir manteniendo la calidad de corte y alivianar el trabajo. Aquí tenemos unas cuñas y una palanca que nos sirven para direccionar el apeo, ¿sí? Las cuñas normalmente son de madera o de plástico, las más recomendables, porque si está la cuña colocada y estoy trabajando con la punta de la motosierra, corro riesgo de dañar la cadena y estas cuñas pueden absorber los impactos y no arruinar nuestra herramienta de trabajo. Seguimos acá con machete y hacha. El machete principalmente para despejar el área donde vamos a hacer la operación, donde vamos a trabajar, para despejar también las vías de fuga o las vías de escape en caso de que, bueno, cuando se realiza el apeo. El hacha sirve para el derrame en algunos casos, pero en general la usamos más como un mazo para poder introducir las cuñas dentro de la ranura de corte. También una cinta métrica que nos permite a nosotros disponer de las medidas en las cuales vamos a entregar los trozos y los productos forestales. Un morral, en este caso es el bolso donde llevo todos los elementos, también puede ser un cinturón de trabajo para tener disponibles las herramientas sin tener que andar buscando por muchos lugares. Por último, está todo dispuesto en este caso sobre un cartón, pero puede ser también una manta plástica que nos permita a nosotros, en caso de desarme y arme de la motosierra, no derramar los elementos lubricantes o combustible que pueden ser contaminantes y en todo caso los disponemos sobre la manta y después los llevamos a campo, al taller nuevamente. Dentro de los elementos de seguridad también tenemos los que van en la herramienta, el protector de la espada, ¿sí? Para el tránsito. Nosotros cuando nos desplazamos de un lugar a otro, llevamos la herramienta con la espada hacia atrás y vamos caminando, ¿sí? En el caso de que tengamos que ir de un ejemplar a otro, utilizamos el freno de cadena para desplazarnos entre un ejemplar y otro. Y si tenemos que desplazarnos a largas distancias, a grandes distancias, directamente apagamos el equipo y nos desplazamos. Teniendo esas consideraciones, vamos a hacer la aproximación al ejemplar que vamos a apear. Primeramente, tenemos que ver cuestiones del clima. Si es una época ventosa, si hay mucho viento, si no lo hay, esas cuestiones las tenemos que considerar porque el viento puede ser un factor de riesgo y de desequilibrante a la hora de realizar la maniobra de apeo. Otras cuestiones que tenemos que tener presente es la limpieza alrededor del ejemplar.
Nosotros para eso podemos utilizar un machete o alguna otra herramienta para poder despejar el área de trabajo. Tenemos que tener en cuenta también las vías de fuga en caso de haber algún accidente o simplemente cuando al momento del apeo nosotros nos tengamos que retirar del ejemplar para darle más seguridad a nuestra maniobra. Debemos fijar dos vías de salida o de fuga que sean seguras, siempre a 45 grados, una de la distancia, digamos, de la dirección en la que va a caer el ejemplar. Bien, si esas vías de fuga están obstruidas por enredaderas, por maleza, por lo que sea, también hay que limpiarlas previamente, despejarlas con una herramienta, con un machete, con una pala, dejar libre esas vías en una distancia que nos permita correr. Bueno, otras consideraciones a la hora de realizar el apeo del ejemplar. Muchos árboles naturalmente tienen, por el peso propio, por las ramas, una caída natural, algo que uno lo aprecia, que están ya inclinados hacia algún lugar. Teniendo esa inclinación, nosotros es muy difícil que logremos torcer o tirar para el otro lado el ejemplar. Por lo tanto, lo tenemos que aprovechar. Podemos darle una pequeña variación, pero nunca vamos a lograr que el ejemplar haga un movimiento para el cual no está predispuesto naturalmente. Para eso podemos utilizar algunas herramientas como cuñas, las cuñas de madera, las cuñas de plástico o palancas. No obstante, siempre tenemos que tratar de respetar la inclinación natural que tiene el ejemplar. Algunas consideraciones antes de iniciar el arranque de la motosierra. Lo primero que tenemos que hacer es ver que los dispositivos de seguridad de la motosierra estén funcionando. El manillar ancho protege en caso de que se corte la cadena. También tiene esta traba que permite darle seguridad a cualquier daño que pueda sufrir la herramienta y que se nos quede la cadena loca. Otro elemento de seguridad importantísimo es el freno de cadena. Esto, si ustedes ven, se activa ante un retroceso de la herramienta y esto lo que hace es trabar la cadena para darle seguridad. Entonces, tenemos que verificar que el freno funcione bien, correctamente, ¿sí? Que estén todos los dispositivos firmes. Y otra verificación que podemos hacer es la protección del freno de cadena por impacto, ¿sí? Esto lo que hacemos es, acá me tengo que desplazar en un ejemplar, lo dejamos caer y verificamos que la cadena se trabe. Eso funciona por impacto, digamos, y es lo que permite también darle otra seguridad a la herramienta. Repetimos, ahí está funcionando. Eso lo verificamos también antes de iniciar el arranque de la herramienta. Tipos de arranque de herramientas de la motosierra. Tenemos dos. El arranque en frío, que se da en el piso, ¿sí? Colocamos la posición del encendido cebado en la última posición. Tiene 3 posiciones para el arranque. La voy a arrancar, así que por ahí pisamos el manillar y jalamos la herramienta.
Si escucharon, notaron que después de 3 movimientos, la herramienta hizo un intento de arranque. Eso quiere decir de que ya el carburador tomó el suficiente combustible para poder dar inicio, el arranque definitivo. Cambiamos el botón a la posición de cebado, o sea que tiene cierta aceleración, y ahí nuevamente, pisando el manillar, la segunda forma de operarla para el arranque es con la posición entre las piernas. Colocamos el encendido en la primera posición, sujetamos con las piernas y ahí sí cae el arranque. Nunca se recomienda hacer el arranque que muchas veces vemos en el campo, en arrancarlo en el aire. ¿Por qué? Primero por cuestiones de seguridad, porque se puede trabar la herramienta y pegarnos en la pierna, pero lo más importante es que cuando hacemos un arranque de esta característica, cargamos sobre la espalda muchísima tensión. Con el tiempo podemos llegar a una lesión mucho más grave. Otra cosa que hay que hacer, que es muy importante, es verificar que todo el sistema de lubricación de la cadena esté funcionando correctamente. Para eso lo que hacemos es, en una superficie blanca, que puede ser la cara de un tocón, o una hoja de papel o un cartón, aceleramos la herramienta y vemos cómo se marca, debería marcarse, perdón, una línea de aceite. Cuando tenemos esa línea de aceite, quiere decir de que la lubricación de la cadena es correcta. Vamos a tratar de mostrarlo aquí en este tocón que tenemos presente. Ahí vemos que está la línea de aceite con algunos pedazos de madera, se ve que está obstruido, así que verificando que los elementos de seguridad y de lubricación están funcionando, vamos a pasar a apear el ejemplar. De acuerdo a la caída natural que tenga el ejemplar o lo que nosotros decidamos para el lado que queremos apearlo, vamos a marcar la salida de los cortes principales para el apeo. Bien. Primera consideración, la boca de caída, ¿sí?, debe estar dirigida en el sentido que nosotros pretendemos hacer el direccionamiento de la caída. Es importante, en algunos casos, en algunos ejemplares, también hacer un corte pequeño en los laterales para evitar el desgarro de la madera hacia el centro del rollo y sino que vaya hacia abajo. Bien. Una vez que tenemos hecha la apertura de la boca de caída, procedemos a hacer el corte de caída definitivo. Vamos a hacer ahora el corte
de caída. El corte de caída va por detrás de la apertura de la boca de direccionamiento. Es importante que sea un poquito más alto de el piso de la boca de caída, ¿sí? de la boca de direccionamiento. Eso es para impedir el retroceso del ejemplar y que se nos venga encima. También el corte no debe llegar hasta el final, porque debemos permitir que quede una pequeña porción de madera que funciona como bisagra, que impide la rotación de los ejemplares cuando están cayendo o este retroceso que puede llegar a ser de riesgo. Vemos la porción de madera que quedó prendida hasta el final, que es la bisagra, ¿sí? Si bien este talón es un poco alto, pero nos permite esta seguridad de que el ejemplar no va a retroceder, no se va a deslizar hacia el operario. Cuando realizamos el derrame, siempre tratamos de que la herramienta esté del lado opuesto a donde estamos transitando para permitir que el ejemplar que está en el piso nos dé seguridad en los miembros inferiores. Nuevamente, de acuerdo a las dimensiones que tengamos que entregar el producto, lo trozamos y lo dejamos listo para la carga. Es importante tener en cuenta, esto lo hemos mencionado antes, pero cuando trabajamos con la herramienta, la punta de la espada es uno de los factores de riesgo más importantes, en donde debemos tener mucha precaución de no tocar o no golpear partes duras, digamos, puede ser la cara de un tronco, una rama, el mismo leño que estamos apeando, porque en esta parte de la espada se produce lo que se llama
el retroceso, el golpe de pateo, que es cuando la herramienta se nos viene encima. Eso principalmente lo protege el freno de cadena superior, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta de que muchas veces un mal agarre o el mismo agotamiento del trabajo a lo largo del día puede hacer de que esto no lo podamos activar. Bueno, ahora sí, excelente, la verdad, el video, Luis y todo el equipo de Vinta. Así que, bueno, ahora sí, Luis, si te parece, querés presentar. Ya Bien. libero, dame un momentito y te habilito para que presentes. Bien, no sé si hay alguna pregunta de lo que vieron. Por ahí algunos pueden ser que ya hayan estado trabajando con motosierras y en función de lo que vieron tengan alguna inquietud, o si no, largamos de la presentación. A ver, déjame que revise el chat, ahí está igual Lean también. Había unas cuantas y creo que yo con lo que vayas presentando y demás van a ir surgiendo otras, porque quedaron algunas preguntas inclusive pendientes de lo que presentó Federico y algunas creo que las contestaste con el video ya, así que los invitamos. Si alguien quiere levantar la mano ya y hacer alguna pregunta, y si no, mientras tanto, Luis, si te parece ir poniendo la presentación y cualquier cosa, nos interrumpe. Bien. ¿Vos? Ahí. Bien. Bueno, a ver, básicamente mucho de lo que está en la presentación ya lo hemos visto en vivo durante el video. Lo que quería resaltar era, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con no sé si vos podés avanzar. Sí, por supuesto. Vos decime, yo estoy a disposición. Sí. Pasalo a la ¿cómo es? A la diapositiva 14. No sé si, a ver, seguimos. Sí, tiene varias. Bueno, estos son todos los elementos de protección, que ya los repasamos en el video. Las posiciones de arranque también, seguimos avanzando. Excelente. Es un repaso, digamos, del Exactamente. Video. Esto quería resaltar. Cuando hacemos el arranque entre las piernas es cuando ya la motosierra ha estado encendida y regulada, sino siempre desde el piso, que es la forma más segura. ¿Seguimos pasando? Sí. Bueno, verificar la lubricación. Excelente. Seguimos adelante. Verificar el freno de cadena, ¿sí? Seguimos adelante. Sí, había una pregunta de eso que recuerdo que era cómo saber cuándo está bien regulada la cadena. No sé si esa imagen te servía. ¿Cómo saber cuándo está bien regulada la cadena? O sea, regulada en el sentido de la tensión. Exacto, me parece que se referían a eso. Bien. La tensión de la cadena depende mucho también de qué tipo de espada estemos utilizando. Si estamos utilizando una espada con puntera con piñón, con puntera intercambiable o de una sola unidad, ¿sí? Cuando la espada es de una sola unidad, generalmente vemos que tiene que estar un tetón de arrastre, que es lo que está debajo del diente, digamos, que es lo que engancha en el piñón, un tetón y un poquito más, digamos, tiene que estar como un poquito más suelta cuando es una espada de un solo material. Y cuando es una espada que tiene piñón en la puntera, puede estar un poquito más tensa. ¿Cómo decidimos qué espada usar? Bueno, generalmente por las características de los suelos, digamos, del lugar donde estamos trabajando. Si es un lugar con mucha arena, si tiene
mucho material volando, si las mismas cortezas de los árboles tienen muchos insertos de piedra, minerales, generalmente usamos una espada que tenga menos elementos de rotación para que el desgaste sea menor, básicamente por eso. Hoy por hoy muchas de las espadas vienen con piñón en la puntera y realmente son un poco más seguras porque evitan o disminuyen, digamos, el pateo, lo que mencionábamos, digamos, de tocar la punta en alguna zona rígida y que se nos vuelva la motosierra sobre el cuerpo. Y aparte, bueno, mejora también la velocidad de giro, digamos. Bien, aquí otra forma de verificar que el freno de cadena por inercia esté funcionando. Seguimos hacia adelante. Aquí está resaltado, digamos, cuál es la zona de mayor riesgo para tenerla en cuenta a la hora de hacer los cortes con la parte superior de la espada, ¿sí? Que no se nos venga encima. Seguimos. En las zonas en los momentos en que estamos derramando, que estamos haciendo cortes, en el mismo, cuando tenemos un árbol que tiene dimensiones mucho más grandes que el tamaño de nuestra espada, lo podemos apear con la técnica correcta, pero debemos tener cuidado de, al introducir la espada, no tocar alguna zona rígida que nos pueda retroceder la motosierra, ¿sí? Aquí estamos cortando un tronco, estamos mostrando cómo se corta un tronco de dimensiones mayores a las de nuestra espada. Entonces lo que hacemos es sacar las riendas, digamos, o las patas que suelen tener los árboles de dimensiones importantes, ahí teniendo en cuenta de que cuando hacemos el corte de penetración, no toquemos con esa punta de ese cuadrante de la espada que se nos pueda volver sobre las piernas o sobre el cuello. Consideraciones con respecto a lo que es la distancia de seguridad. Habíamos mencionado de que el motosierrista opera solo. En este caso, estamos viendo que la distancia de seguridad recomendada es 2 veces la altura de lo que estamos apeando. Eso tiene que ver básicamente con que en su caída no nos molestemos con otros operarios o con algún otro bien que esté por ahí, por la zona. Recomendaciones en general, hablábamos del viento durante el video, pero también, bueno, todo tipo de obstáculos que pueda haber, redes eléctricas, edificios, vehículos estacionados, en fin. Hay que tener en cuenta también cuando nos acercamos al ejemplar, verificar que el estado sanitario esté, o sea, qué estado sanitario tiene, si está podrido, si está sano, si tiene caídas, si tiene ramas bajas, podarlas. Ahí uno de los participantes comentaba de que por las características de su trabajo, era un brigadista, muchas veces tienen que cortar árboles encendidos. Bueno, eso tiene un gran riesgo. La verdad es que estamos trabajando con un elemento que además tiene combustible, con lo cual el riesgo es mayor. Pero lamentablemente por las características de su labor lo tienen que hacer porque eso puede generar mayores daños, digamos. Yo honestamente nunca desarrollé la actividad en un incendio, siempre lo he hecho en plantaciones o en el bosque, digamos. Así que no conozco bien la normativa con respecto a
la intervención en una situación de esa magnitud. Como mencionábamos, despejar las vías de fuga para mayor seguridad, la limpieza alrededor del ejemplar. Avanzamos. En el caso de que tenga ramas bajas, podarlas, utilizando el árbol como elemento de protección también, y vamos rotando en el sentido de contrario a la aguja del reloj, para poder sacar todas las ramas a más o menos 1 metro de altura y que nos permita operar tranquilamente. Bueno, el corte direccional, lo que mencionábamos, el corte en el sentido de que deseamos lograr la caída del árbol. Pasamos una más. Posee 2 etapas, un corte oblicuo y un corte horizontal. El corte oblicuo a 45 grados aproximadamente, y el corte horizontal hasta que toma contacto con la otra abertura, el corte oblicuo, y ahí sacar esa cuña. Acá el operario está mostrando cómo se corta las orejas o los laterales. Esto es lo que impide que la madera se desgarre hacia el centro del tronco y el desgarro vaya hacia abajo. En una situación, digamos, del apeo de un rollo por cuestiones sanitarias o por cuestiones de seguridad, por ahí no es importante, pero cuando estamos trozando madera que va a ser comercial, la pérdida del centro del rollo, bueno, nos hace perder justamente madera aprovechable en una industria. Aquí gráficamente vemos mejor los cortes para la caída. Tenemos la boca de direccionamiento, ¿sí? Y el corte de tala, que va por detrás. El corte de tala generalmente tenemos que realizarlo por encima del piso del piso del corte de direccionamiento, y como mencionábamos y vimos en el video, para permitir que se forme un talón que impida el retroceso del ejemplar y se nos pueda venir encima. Además, tenemos que dejar una porción de madera que oficie de bisagra. Esa bisagra tiene 2 funciones. Primero, evitar el giro del ejemplar, ¿sí? que no se rote y que pueda caer en otro sentido. También hace que la caída sea mucho más controlada, ¿sí? Lo habrán notado por ahí en el video, que el árbol cae como en cámara lenta. Eso es debido a esa porción de madera que lo va reteniendo hasta el final. Pasamos. Aquí vemos otra imagen donde va mostrando esa porción en teoría es el 10% del diámetro del rollo, pero es importante que sea una porción de madera que permita esta sujeción del árbol que vamos a derribar. Bueno, este es el corte más tradicional, digamos, pasamos al otro. Tenemos uno que tiene, en vez de un piso horizontal, un piso de abertura de caída un poco más inclinada, ¿sí? Para ejemplares por ahí que tienen un poco más de diámetro de lo que normalmente podemos estar trabajando con una espada, y si supera el tamaño de la espada, digamos, nos permite meter por el centro la motosierra y lograr sacar un poco de la porción central del árbol, y de esa manera hacer el apeo de ejemplares de mayor dimensión del largo que tengamos de la espada. Y bueno,
corte un poco más pensado para situaciones dependientes. Aquí el corte horizontal está en la parte superior y la apertura de la boca se da hacia, el corte diagonal, digamos, se da hacia abajo. Un corte invertido. Bueno, una vez que el árbol está en el suelo, ¿sí?, se nos pueden dar estas dos situaciones donde tenemos que el rollo tiene tensiones que pueden aprisionar la motosierra, la espada, al momento de realizar el corte. Entonces, en el caso de que la tensión de compresión principalmente esté en la parte superior, realizamos el primer corte desde arriba, una porción de aproximadamente un tercio o menos, ¿sí?, como para liberar las tensiones, y después terminamos el corte desde abajo. De esa manera no se nos queda aprisionada la motosierra. En el caso de que la tensión de compresión esté por debajo y en la parte superior las tensiones de elongación, digamos, de la fibra, el primer corte lo realizamos desde abajo para impedir el desgarro de la madera, porque si empezamos a cortar desde arriba, cuando lleguemos más o menos a la mitad, se va a producir un quiebre o un desgarro, como le decía. Entonces hacemos un corte inferior primero y después terminamos desde la parte superior. Bueno, nuevamente verificar las vías de fuga. Tengan en cuenta que cuando el árbol empieza a hacer el movimiento de derribo, o sea, cuando empieza a caer, ya nosotros nos tenemos que retirar, no nos quedamos hasta el final al lado del árbol, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces a mitad de camino hay madera que tiene una fibra muy particular, muy nerviosa, y puede producirse una explosión, por decir así, o un quiebre de la madera a mitad de camino y nos puede retroceder y impactar en el cuerpo. Entonces, cuando vemos que ya el árbol se desequilibró y empieza su caída, nosotros nos retiramos. Siguiente. Bueno, acá algunas de las herramientas que mostrábamos o instrumentos que mostrábamos para el apeo. Seguimos, van a simplemente palanca con gancho para hacer rotar los árboles que están en el suelo, palanca de pie, hacha, ganchos, seguimos, cinta, alicates o gatas, eso es para poder levantar los trozos y girarlo, y las cuñas. Seguimos. No sé si queda algo más. Creo que esta es la última. Bien. ¿Es así? ¿Es la última? Sí, perfecto. Bien. Otras recomendaciones que no están ahí en la diapositiva, pero que me parece que son muy importantes. Por ejemplo, primero, como bien decían los técnicos de Stihl, es recomendable usar los aceites y los lubricantes de la marca. ¿Por qué? Porque tienen unas mejores prestaciones. Alguien preguntaba por ahí, ¿por qué? Si no tengo, claro, ¿por qué? Bueno, ellos lo dijeron, o sea, las motosierras, las herramientas tienen muchas más revoluciones que un motor estándar de moto, y esto hace que necesiten tener una mejor lubricación. Entonces, los lubricantes o los aceites de la marca están diseñados para este tipo de herramientas, ¿sí? Otro tema que me parece muy importante, digamos, es contar con... yo sé que muchas veces para el operario que trabaja a destajo y que de pronto tener un kit de repuesto es costoso, ¿sí? Pero a la larga de la vida útil de la herramienta lo va
va a ver los resultados, digamos. En esto, ¿qué quiero decir? Tener dos juegos de cadena para hacer un uso alternativo es lo recomendable, porque de esa manera se va gastando parejo tanto el piñón como las cadenas. Si yo utilizo una cadena de motosierra hasta que no da más, va a suceder de que el piñón de la motosierra, propiamente dicho, también va a estar desgastado, y cuando le ponga una cadena nueva va a sufrir, porque no va a estar hermanada, digamos, con ese piñón, y va a sufrir alguna pieza mucho más valiosa. Entonces, hacer un uso alternativo de estas cadenas y llevar un mantenimiento adecuado hace que la vida útil de la herramienta sea superior, ¿sí? Y en términos de costo a la larga también va a ser mucho más rentable. Otras consideraciones que por ahí no se vieron o no hemos mencionado, pero el descanso principalmente es un trabajo que exige mucho esfuerzo físico. Entonces, un buen descanso, una buena alimentación, hidratarse, por cuestiones de ergonomía y de características del trabajo, se recomienda que cada media hora se tome la porción de un vaso de agua aproximadamente. Esto para cualquier actividad física, digamos, incluso para una actividad deportiva. ¿Por qué? Porque el agua tarda más o menos unos 15 minutos a 20 en entrar en el torrente sanguíneo. Y la sensación de sed o de deshidratación generalmente se da cuando ya tuvimos 15 minutos de déficit hídrico. Entonces, cuando nosotros sentimos sed, ya tenemos 15 o media hora de falta de agua en el cuerpo, en el organismo. En un día, no sé de dónde son ustedes, pero por ejemplo nosotros acá en Jujuy, Salta, en un día de verano de trabajo podemos tener temperatura de 50 grados, 45, 40. No es muy recomendable no estar en condiciones porque el shock térmico puede ser tremendo. Entonces, estar hidratado, estar descansado para poder realizar el trabajo en forma adecuada. No sé si no se me ocurre en este momento otra cosa, pero genial. Cualquier consulta que tengan, voy a leer ahí las preguntas porque había algunas. Gracias, Luis. Ahí Leandro te apunta, me parece que estaba ahí prestándole atención al chat. Preguntaba uno de los asistentes ¿cuál es la manera más segura de sacar la motosierra cuando se traban durante el corte? Bueno, una posibilidad es utilizando las cuñas. Otra posibilidad es, sacar el motor, digamos, y tratar de desaprisionar la espada. Probablemente tengan que cortar con otra herramienta la rama o el tronco que esté aprisionándolo. Y en algunos casos rotarlo con las palancas con gancho, por ejemplo, para poder hacer la abertura de la boca y sacar la herramienta, ¿sí? Por supuesto apagada. Gracias, Luis. Acá estoy viendo una pregunta que tiene que ver con el abastecimiento de combustible. Bueno, también le damos pie, perdón, Luis, a Federico y al equipo que se sumen a cualquier comentario que quieran hacer, complementando, abran micrófonos todos y hablen y comenten, digamos, ¿eh? Lo mismo invitarlos a levantar la mano, igual sé que Leandro ahí tiene las preguntas, pero a todos bienvenidas las consultas y el intercambio. Ahí preguntaban algo sobre las cuñas, de qué madera realizarla. Bueno, la madera más dura que dispongan en el mercado en su localidad, digamos. Las cuñas no deben tener una altura superior a 1 pulgada, ¿sí?
En caso de ser necesario, se pueden poner una cuña sobre otra si necesitamos más altura, pero con 1 pulgada está bien porque logra una buena penetración. Pero una madera dura, ¿sí? Alguna madera dura que haya en el mercado en su localidad. Las de madera son interesantes porque, como les decía, se pueden reponer, digamos, en forma bastante económica, y en caso de que tengamos que poner una cuña y trabajar con la motosierra en simultáneo, no corremos riesgo de dañar la herramienta. Respecto de la recarga de combustible y de lubricante, siempre cuando vamos a hacer la reposición de lubricante y de combustible, lubricante, hablamos del lubricante de cadena, porque sabemos que el combustible es mezcla, ¿sí? Es mezcla desde el origen, ya digamos, ¿no? Entonces, el lubricante para la cadena, primero ponemos el lubricante de cadena, reponemos el lubricante y después reponemos el combustible. Esto hay que tenerlo como una especie de rutina, de hacer esta práctica siempre, primero el lubricante de cadena y después el combustible, porque por ahí en el afán de el trajín, digamos, de estar cortando y estar entusiasmado cortando, le mandamos combustible y seguimos, y si nos quedamos sin lubricante, dañamos la espada, dañamos la cadena, podemos dañar alguna otra parte útil móvil de la herramienta, y siempre va a ser más caro y perjudicial que si lo hacemos de esta forma. Siempre que sobre, lubricante de cadena es preferible que siempre sobre, digamos, y el combustible lo vamos adicionando por detrás. No sé si Federico tiene algo para comentar sobre el tema. Luis, te hago una pregunta relacionada. Bien. Cuando vos estás trabajando con la motosierra a full y está la máquina caliente, ¿es necesario esperar que se enfríe antes de recargar combustible o no es necesario? No, generalmente lo que hace el operario es retoca el filo, verifica la limpieza en caso de que sea necesario, si le escucha, como decía el técnico, no recuerdo tu nombre, disculpa, verifica la limpieza, algunos detalles, y después recarga el combustible y continúa, ¿sí? Pero no es necesario que esté en frío, digamos, ¿sí? Bien. Acá hay una pregunta para los muchachos de Steel. ¿Qué aceite es recomendable para lubricar la cadena? Bien, Luis, les pido disculpas porque tuvimos un corte de energía, ahí está volviendo, así que les contestamos desde el celu. Dale. ¿Sí? Ahí David les contesta la pregunta. ¿Me podés repetir la pregunta, Luis, por favor? Sí. No, preguntaban qué tipo de lubricante es recomendable para la lubricación de la cadena, justamente. ¿Qué tipo de aceite? Sí, es recomendable siempre usar aceite, como vos bien lo dijiste, de la marca, que contamos con aceites que son aditivos, que te protegen bien la parte del canal donde va el corazón de la cadena, se adhiere bastante bien. Pero podemos usar cualquier tipo de aceite siempre y cuando la recomendación es que sea limpio, un aceite limpio. Bien lo había escuchado por rato. David. Disculpa, David, no se escucha bien. Me parece que están tapando el micrófono, guarda cuando están agarrando el celular. ¿Ahora me escuchan? A ver. Se escucha medio como lejos o bajo, digamos, no sé si están... A ver, ahora me escuchás. Perfecto. Ahí se escucha un poco mejor. Bien, dale. Te comentaba, el tema del aceite, puedes usar cualquier tipo de aceite siempre y cuando sea limpio. Bien, lo había dicho, generalmente es recomendado usar de la marca, ¿sí? La línea Steel vende tipo de aceite que son aditivos para cuidar el canal donde corre el corazón, digamos, de la cadena, ¿sí? Pero bueno, se recomienda siempre usar tipo de aceite, cualquier tipo de aceite siempre y cuando sea limpio, ¿sí? Bien. No sé si se entendió. La persona que estaba preguntando, ¿sí? Ahí lo que decía David es cualquier aceite limpio,
¿sí? Es correcto. Pues se puede usar el normal 40, se puede usar algún aceite ecológico que en algún momento lo requerían, algunas empresas forestales requerían un aceite que no era mineral. Se puede utilizar el aceite de la marca Steel, que es un aceite que tiene un aditivo que es adhesivo, lo cual le da mucha mejor aprehensión a la espada, o sea, se adhiere mejor a la espada, a la cadena, y eso le da mucha más garantía de lubricación. Genial. Ahí, Leo, no sé si hay alguna pregunta, pero si no, Héctor levantó la mano. Héctor, ¿querés hacer alguna pregunta? Dale el espacio, Manu. Después seguimos. Vale. Me gustaría saber cuáles son las cadenas a utilizar, si hay una o dos tipos, redonda o cuadrada, por lo que había escuchado, por eso hay algunas similitudes, guía baja, guía alta, en qué se recomienda usar para cortar con planchones, para cortar los maderos para hacer madera, digamos, si me pueden explicar algo. No es que hay varios tipos de cadena, lo que hay son varios tipos de diente. Tenés el diente redondo, que es el semichisel, tenés el chisel, que es como el más profesional, por decirlo así. Y después, con respecto a lo que vos preguntabas de cómo cortar tablones o hacer madereo, digamos, con motosierra, en realidad utilizás una cadena, pero afilada diferente. No sé, el ángulo de afilo tiene que ser un poco menor, ¿sí? No sé si ahí podés profundizar un poco, David, en eso. Sí, generalmente se usa, bueno, la misma cadena, solo que como bien decías vos, el ángulo es menor, el afilado es totalmente diferente y el ángulo. Eso se puede dar con la máquina afiladora que tenemos acá. Se cambia el ángulo, se lo pone un poco más recto en realidad. Lo recomendable en esos casos es que vos te afiles y te prepares una cadena para hacer esa operación, que va a ser diferente de la de corte transversal, digamos, ¿no? A la fibra. Porque lo que vos estás haciendo cuando haces tabla, estás cortando en el mismo sentido que la fibra, y la fibra te va a quedar entera. Entonces lo que hace esa cadena de ángulo recto, por decirlo así, que en realidad son unos 10 grados por ahí, hace que la viruta se vaya quebrando y no te perjudique, digamos, el resto del sistema de giro de la herramienta. No sé si hay alguna otra. Ahí, disculpa, te contesto, no sé quién hizo la pregunta. Preguntaba de qué manera guardar la máquina si no lo ocupa por, qué sé yo, 15, 20 días. Se recomienda siempre tratar, si no ocupamos la máquina en tiempo largo, guardarla sin combustible. Pero si mantenemos, lo mejor sería mantenerla andando. ¿Qué pasa? Mientras más ande la máquina, el motor, más se mantienen los componentes del carburador lubricados, ¿sí? Tengamos en cuenta que la lubricación de la máquina viene por el combustible, ¿sí? ¿Qué pasa? Al tener el aceite del combustible, ¿qué es lo que hacemos? Es lubricar los componentes, por ejemplo, el diafragma, surtidores, bombas de pique que lleva dentro del carburador. Al darle más uso, se mantiene lubricado, ¿sí? Extiende un poco más la vida de estos componentes que lleva dentro del carburador. Siempre recomiendo darle una vez, qué sé yo, cada 15 días, darle arranque, que la máquina arranque, 5 minutos de que quede regulando y la podemos apagar, ¿sí? Y ahí podemos hacer lo que es el vaciado de combustible. Acá quería hacer un poco de mostrarle. Estas máquinas vienen con tapones de medio giro que son herméticos, ¿sí? Siempre antes de hacer un trabajo corroboremos que no tengan pérdidas para evitar lo que es algún tipo de incendio, un peligro, digamos, de fuego, ¿sí? Al momento de sacar el filtro, acá adentro lleva otra perilla, no sé si la pueden ver bien.
esta parte negra, no sé si enfoco acá, ¿sí? Este es el aireador del combustible, aireador del depósito del combustible, ¿sí? Le podemos dar con un pincel o un soplete para que se mantenga libre, ¿sí? Por ahí es donde ingresa combustible al tanque. Van a notar por ahí cuando ese aireador, esa pieza está obstruida por el acerrín o por suciedad, que la máquina va a arrancar, va a andar, qué sé yo, 5 minutos y es como que empieza a perder fuerza y se apaga. Es porque no hace el efecto vacío, no toma aire el tanque y bueno, es como si estuviese trancado el filtro de combustible, no permite el paso de combustible. Siempre al momento de terminar de trabajar y limpiamos el filtro, pasamos también esa zona una pequeña limpieza. Excelente, muchas gracias. Ahí estaba Lean, que creo que tenía algunas otras preguntas para tanto Luis como para... Le agrego una cosita, le agrego lo que decía David. Lo que sí recomendamos es no dejar la máquina guardada con combustible. Que quede, si la máquina no la vamos a usar por un mes, lo ideal es sacarle el combustible y que quede sin nada de combustible. Incluso en el carburador, hacerla arrancar a la máquina hasta que consuma el combustible que quede en el carburador. Y la nafta, que por ahí había una pregunta también de cuánto tiempo se podía dejar la mezcla preparada, y eso también, eso recomendamos que no sea más de 30 días, 35 días, una vez que se preparó la mezcla. Después de esa mezcla, después de los 35 o 40 días, pierde sus características esenciales. Muchas gracias, Federico, David. Lean, ¿hay alguna otra pregunta? Luis, ¿querías agregar algo? No, es eso, que se va degradando el combustible preparado una vez que está la mezcla lograda, hay que aprovecharlo completo. Por eso también es recomendable utilizar bidones más o menos de 3 litros, 5 litros, no más, como mencionaba hoy David. No preparar mucha cantidad porque si nos sobra, eso después no lo podemos, o mejor dicho, pierde propiedades. Entonces, es recomendable usar, o mejor dicho, preparar la cantidad que vayamos a ocupar durante el proceso de trabajo y vaciar la motosierra cuando ya no la vamos a utilizar más. Buenísimo, muchas gracias. Lean, no sé si hay algún otro comentario. Quedó una pregunta que me parece que no que quedó ahí pendiente, que era dos preguntas. Una que decía sobre el mantenimiento, cómo se lava la espada y la cadena, y otra que hablaba sobre si hay cadenas especiales en caso de una persona que trabaja en incendios forestales, si hay cadenas especiales para esos casos. Bien, para lavar lo que es espada y cadena, generalmente se usa, yo por lo general uso algún si es muy profundo, el 2T, perdón, el W40, el llamado Flojil, ¿sí? Con esto, vamos limpiando por el canal de lubricación, vamos echando y va barriendo toda la parte del aceite que se forma como una tipo pasta con el acerrín, ¿sí? Esto afloja y le podemos dar con un pincel o con la misma guía. No sé si se aprecia la guía de afilado de cadenas. Ven que tiene una punta. Con esto podemos limpiar la guía de la cadena, ¿sí? De esta manera. Se introduce acá y vamos barriendo hasta la punta, la zona, digamos, donde generalmente acá en la punta del canal de la cadena se va limpiando, digamos, y hacemos una limpieza más profunda con el spray con la W40. ¿Sí? Para lavar la cadena, con el mismo W40 podemos darle una aplicación como para que afloje. Y al momento de afilar la cadena, yo aconsejo con un trapito tratar de que no quede
mucho aceite porque eso te empasta el filo de la lima. ¿Sí? Sí, ahí podemos lavarlo con un poco de combustible, pero tratemos de que se limpie bien la parte de la punta del filo de la cadena para que no se dañe la lima al momento de afilar. Genial, David. Muchas gracias, muy claro. Ahí estuvieron haciendo unas cuantas preguntas más. Perdón, Leal, un segundo, o no sé si era Luis que estaba comentando. Sí, yo. Un segundito antes, quería hacer una aclaración que quizá nos pasamos un poquito de las 7 y hay gente que tal vez se tenga que ir. Quédense tranquilos que esta capacitación está siendo grabada. Se va después a subir al canal de YouTube, así que si alguien tenía que ir o algo, no queríamos comprometerlo más tiempo. Igualmente están bienvenidos a evacuar las preguntas que haya mientras los disertantes no tengan problema. Así que, bueno, hecha esa aclaración, perdón Luis, ahora sí, todo tuyo. No, ahí había una pregunta que me parecía interesante para David, que tenía que ver con el tema de la regulación de la máquina cuando está a punto, digamos. Cómo saber cuando la máquina está regulada a punto. Muchas veces nosotros hemos notado que por ahí las máquinas como que quedan medias aceleradas, digamos, ¿no? Cuando están regulando, la cadena se empieza a mover y es ¿cómo se logra esa regulación? Bien, regularla por ahí es medio... A ver, nosotros lo que hacemos acá es regular con tacómetro, cuenta de vuelta, digamos. Pero lo que podemos hacer nosotros, el usuario, es tratar de que no quede muy acelerada, es bajarle desde el punto LA. A ver si lo muestro acá. Tenemos 3 orificios, ¿sí? No sé si lo aprecian. Tenemos LA, que esto lo que te regula es el relenti, ¿sí? ¿Qué quiere decir el relenti? Cuando la máquina quedaría regulando, ¿sí? Si notamos que la cadena quiere avanzar, es porque el relenti está muy acelerado. Lo que hacemos es bajarle un poco, sentido contrario de la aguja del reloj, ¿sí? Bajamos la aceleración. Tenemos 2 puntos abajo, 2 orificios que se regula alta, que es el H, y L se regula baja, ¿sí? En el caso de que la máquina aceleremos a fondo, ¿sí? Y esté muy fina, un usuario se da cuenta cuando la máquina está muy fina, lo que se hace es sentido contrario al reloj, abrirle un poco. Pero bien, no se recomienda mucho tocar estos 2 surtidores porque, como ya sabemos, no regula aire, ¿sí? Lo que regulamos con esos 2 tornillos es el combustible, ¿sí? Y sabemos que si le mermamos combustible, a la vez le estamos mermando aceite. Así que yo por ahí en ese caso no recomendaría tocar esas 2 partes. Sí, LA, la parte del relenti, podemos tocarlo, no hay ningún problema. En el caso de que la máquina notemos que la cadena avanza, cuando esté en punto, digamos, cuando regula la máquina, pueden ser 2 tipos de problemas. Que se esté acelerando porque le está faltando, o sea, le está faltando combustible, o se acelera, o sea, la cadena empieza a girar porque está el resorte del embrague ya vencido, ¿sí? En ese caso, bueno, tendríamos que acercarnos al servicio técnico para reemplazar esa zona, ¿sí? Excelente, Federico, muchas gracias, Federico. Muchas gracias, David. Federico estaba por ahí también, muchas gracias. Y por supuesto a Luis. Les digo, hay varias preguntas, todavía algunas que quedaron sin responder, pero los invito a dejar su contacto y demás para que se puedan acercar y evacuarlas o enviarles, si se puede hacer por correo o algo. Ya estamos más o menos más de 15 minutos pasados de la hora pactada, así que vamos a ir cerrando, pero la verdad que excelente la charla, ha despertado mucho interés, muchas preguntas, y me parece que no es menor destacarlo. También muchas personas agradeciendo en el chat, así que excelente para todos los disertantes, les agradecemos. Y bueno, para cerrar le quería dar pie a Jorge, delegado de Jujuy, que haga un cierre. Así que bueno, de mi parte, agradecerles a todos en nombre de la Secretaría de Formación y Capacitación de RENATRE, y los invitamos a las próximas. Así que, bueno, Jorge, todo tuyo el espacio.
Bueno, gracias Pablo. Muchísimas gracias a todos los disertantes, la verdad que muy buena calidad las presentaciones, fueron clarísimos. Sé que queda en el tintero varias preguntitas, pero bueno, ahí están pasando ya por el chat los contactos de Dergam y la gente de dirección, o sea Luis, la gente de dirección de bosques, para que se contacten con ellos para sacarse las dudas que le queden. Comentarles, como dijo Pablo, que la capacitación va a quedar colgada del canal de YouTube, la jornada, y les vamos a estar enviando por mail la presentación de PowerPoint con el video, si podremos cargarlo, no sé el tamaño, si no va a dar o no, si no lo mirarán por YouTube directamente. Bueno, y contarles, antes de terminar, como este ciclo es de 9 jornadas, la próxima se va a hacer el 10 de junio, y la temática va a ser manejo correcto en el uso de fitosanitarios. Así que ya los vamos a estar invitando, haciendo la difusión junto a la gente del INTA, y bueno, para que se puedan inscribir nuevamente, vamos a tratar, que eso también les pido disculpas, se quedó mucha gente afuera por que se llenó el cupo, vamos a tratar de hacerlo por una plataforma que admita más cantidad de asistentes, para que nadie se quede afuera la próxima vez. Y bueno, agradecerles a todos, espero que la hayan disfrutado, que les haya sido de mucha utilidad, y nos estamos viendo la próxima capacitación. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Ahí debe ser, pero Héctor me parece que la puede haber levantado sin querer, que había consultado antes, pero igualmente queda ahí sus contactos para que evacúen cualquier duda, tanto tuyo, Luis, que dejaste, como de Federico y David, así que les agradecemos mucho a todos por estar nuevamente y nos despedimos hasta la próxima, como dijo Jorge, y esperamos que en la próxima puedan entrar más, que no se queden nadie afuera, pero de igual manera saben que está grabado, así que les mandamos un fuerte abrazo a todos. Una última cosita, simplemente, que por ahí siempre recalco. La técnica de apeo, digamos, la técnica del uso de la herramienta de la motosierra, como verán, en 2 horas la hemos, entre comillas, aprendido. Pero después, como en casi todo, requiere horas de vuelo, digamos. O sea, estar sobre la herramienta, conocerla, no perderle el miedo, porque muchas veces también uno la toma con desconfianza por el riesgo que supone la herramienta, y por lo tanto ahí también propicia, digamos, los accidentes. Y cada árbol es un ejemplar que tiene sus propias características, por lo tanto, y a medida que vamos practicando y trabajando con la herramienta y con cada uno de los ejemplares que vamos volteando, vamos aprendiendo un poco más sobre la técnica y sobre cómo resolver cada situación. Así que bueno, les propongo que practiquen básicamente con todo lo que es el uso de esta herramienta muy útil, pero con mucho riesgo, digamos. Y desde ya, muchas gracias por habernos hecho participar de la capacitación. Vamos a seguir en contacto con la gente de Renatre, bueno, y el INTA, por supuesto, ofreciendo dentro de nuestras posibilidades todo el expertise que podamos brindarle para que ustedes desarrollen mejor su trabajo. Excelente, Luis. Muchas gracias a vos también. Ha sido un gusto. Y ahora sí nos despedimos a todos. Como dijiste, es una práctica a la cual hay que tenerle respeto, pero no miedo. Y bueno, este tipo de capacitaciones ayudan a eso. Así que muchas gracias a todos. Bueno, los saludamos y quedamos a disposición para futuras intervenciones. Saludos a todos. Hasta luego. Chao, buenas noches.